Les vamos a presentar fármacos antiarrítmicos por Camilo Ramírez, de segundo semestre, David Pérez, de sexto semestre, y yo, José Alejandro Ramírez, de segundo semestre también. Entonces, siguiente. Iniciando, el potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular. Para su generación en los cardiomiocitos se debe tener en cuenta cuatro corrientes de iones. Entonces, la primera corriente es la de sodio, que es responsable de la fase de despolarización rápida del potencial de acción en el músculo auricular y ventricular y en las fibras de Purkinje. Esta corriente no está presente en los nódulos sinusal o auriculoventricular. El canal tiene dos subunidades, alfa y beta 1. La primera mencionada es específica para el corazón y se denomina NAP.5 y tiene varios sitios de fosforilación que la hacen sensible a la estimulación por proteínas quinasas dependientes de AMP cíclico. La corriente de sodio no solamente activa corrientes de sodio en células adyacentes, sino que también activa corrientes de calcio y potasio. La segunda corriente a tener en cuenta es la de calcio, que es responsable de la fase de despolarización rápida del potencial de acción en el nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular. También desencadena la contracción en todos los cardiomiocitos. Y bueno, los canales predominantes en el corazón son los canales tipo L de calcio, CAP 1.2. Sin embargo, también hay canales tipo T, pero están en una menor proporción. Estos canales son más lentos que los de sodio. Bueno, la tercera corriente es la de potasio y es responsable básicamente de la repolarización del potencial de acción en todos los cardiomiocitos. Y la cuarta corriente es la corriente marcapasos, que es responsable en parte de la actividad de automatismo del nódulo sinoauricular, las células del nódulo auriculoventricular y fibras de Purkinje. El canal de la corriente Fanny no es específico y se llama HCN. Y en el corazón, el canal predominante es HCN4. Estos canales se les llama Fanny porque se activan cuando hay hiperpolarización, pero se desactivan con potenciales positivos y producen corrientes entrantes despolarizantes lentas. Siguiente. Bueno, entonces voy a empezar con las fases del potencial de acción de cardiomiocitos de respuesta rápida. Entonces, en las células ventriculares, auriculares y fibras de Purkinje, los canales de sodio que estaban cerrados a potenciales de membrana de reposo negativos se activan rápidamente en respuesta a una despolarización conducida por potenciales de acción, es decir, por voltaje, y produce una entrada masiva de sodio que determina la mayoría de la subida del potencial de acción cardíaco, constituyendo la fase cero denominada despolarización. La corriente de calcio en esta fase es mínima y es activada por la despolarización inducida inicialmente por sodio. Cuando el potencial de membrana en las células ventriculares, auriculares y fibras de Purkinje se mantiene con valores positivos, los canales de sodio y calcio se cierran en un proceso dependiente del tiempo llamado inactivación. Este proceso es parcialmente responsable de la fase 1, es decir, la repolarización rápida del potencial de acción. Además de la inactivación, constituye el inicio del periodo refractario efectivo, en donde como los canales se encuentran inactivados, cualquier otro estímulo eléctrico adicional no tendrá ningún efecto sobre el potencial de acción. La apertura de los canales de potasio, KB 4.3, que llevan la corriente rápida de potasio o la corriente saliente transitoria, son la otra parte responsable de la repolarización rápida, y esta es análoga a las corrientes tipo A en los nervios. Una fracción residual de los canales de sodio y calcio no se inactivan completamente. La corriente de sodio y calcio es pequeña y es llamada la corriente tardía de sodio o de calcio. Los niveles sostenidos de estas corrientes ayudan a prolongar la fase 2. Esta entrada de sodio se está investigando para que sea un blanco terapéutico más adelante, en donde solamente se inactiven estos canales que no afecten esta fase y que no afecten que no afecten mucho la fase cero, en donde están los demás canales de sodio. Bueno, la fase 3 es la corriente repolarizante de potasio, la cual es lenta y se encuentra en todos los cardiomiocitos. Y la fase 4 constituye la fase eléctrica diastólica del potencial de acción, es cuando ya otra vez se regresa al potencial de acción. Bueno, perdón. Durante la fase 3, también los canales de sodio y calcio que estaban inactivados desde la fase 1 se empiezan a recuperar. Y aquí es cuando se determina el fin del periodo refractario efectivo y aquí comienza el periodo refractario relativo. Ahora, siguiente, Camilo. Ahora las fases en los cardiomiocitos de respuesta lenta, que son básicamente lo de los nodos, cambia un poco.
y es que en los nodos el automatismo que precede a la fase cero eleva los potenciales de membrana lentamente, cerrando completamente los canales HCN que les hablaba hace un poco de la corriente FONI. Y la corriente de calcio eventualmente se vuelve regenerativa, produciendo la subida del potencial de acción mediada por canales de calcio únicamente. Esto los vuelve más lentos a comparación de los cardiomocitos auriculares o ventriculares, ya que en los anteriores tienen, además de la de calcio, tienen la corriente de sodio. Esta característica de conducción lenta conduce a un retraso eléctrico entre conducción auricular y ventricular, lo que permite un tiempo de llenado ventricular adecuado. En los nodos, la transición entre las fases 0 y 3 se da sin fase 1 y 2, porque la inactivación de la corriente de calcio coincide con con la activación lenta de la corriente de potasio. La fase 3 también es mediada por la corriente de potasio. Y bueno, ya para terminar con este eh, potencial de acción, en la fase 4, que es básicamente la fase en donde se determina el automatismo, se da básicamente por tres corrientes. La primera, que es la corriente Fanny, que empieza a abrirse con la hiperpolarización que se ve ahí, y la corriente de calcio, que también es despolarizante, que se mantiene por una activación parcial de los canales de calcio. Y también hay otra corriente que es la de potasio, pero esta se está desactivando lentamente. Entonces, a pesar de que sea una corriente de salida, se está pues disminuyendo a medida que pasa el tiempo y por lo tanto la suma de las tres corrientes da el automatismo de estas células, que es una lenta actividad marcapaso despolarizante. Siguiente. Bueno, ya esto tiene como, se puede modular y hay tres mecanismos. Entonces, el primero, que es en la gráfica A, hay la inclinación de la despolarización durante la fase 4 se puede disminuir, alargando así el tiempo necesario para que el potencial de membrana alcance el umbral. De esta forma, la diástole es más larga y la frecuencia cardíaca disminuye, es decir, tiene un efecto cronotrópico negativo. En segundo lugar, el potencial en la gráfica B, en la curva verde, el potencial diastólico máximo puede volverse más negativo. En este caso, el potencial de membrana comienza la fase 4 con un potencial más negativo y por lo tanto tarda más en alcanzar el umbral, asumiendo, pues sí. Y en tercer lugar, que es la gráfica C, el umbral del potencial de acción puede volverse más positivo y suponiendo que no hay cambios pues ni en el potencial diastólico máximo o en la inclinación de la despolarización de la fase 4, el potencial de membrana requiere más tiempo para alcanzar el umbral. Estos tres mecanismos hacen un efecto cronotrópico negativo. Esto es mediado, puede ser mediado por o modulado por el sistema nervioso parasimpático, que es pues por la acetilcolina. Entonces, estos tres mecanismos se dan básicamente con ese sistema y el simpático hace lo inverso. Ya. Listo, ahora vamos a hablar un poco acerca del mecanismo arritmogénico. Hay dos tipos de mecanismos arritmogénicos, principalmente. Uno va a ser por la formación de impulso anormal y otro va a ser por la conducción de este impulso, ¿sí? Los problemas de la conducción del impulso van a ser por mecanismos de reentrada o por bloqueos, que más adelante hablaremos. Y los de formación de impulso van a ser por actividad desencadenada y alteraciones de la automaticidad. Entonces, hay dos tipos de alteraciones de la automaticidad, que sería el automatismo aumentado y la parasistolia. Entonces, el automatismo aumentado se da debido a una reducción del potencial diastólico máximo, que anteriormente hablamos con José. Bueno, y esta sería causada como tal por beta agonistas o reducción del potasio externo, ya que el potasio es el que se encarga de, como tal, repolarizar la célula, ¿verdad? Entonces, si hay poco potasio, se va a repolarizar poco la célula, va a quedar más positiva y va a llegar mucho más fácil al umbral, aumentando la automaticidad y por ende la frecuencia cardíaca. También se pueden dar daños en el sistema simpático, como por ejemplo en el ganglio estrellado o en los nervios con actividad simpática, y esto también aumentaría la frecuencia cardíaca y el automatismo. ¿A qué nos referimos con parasistolia? La parasistolia es cuando dos focos en el corazón como tal están compitiendo para ver cuál va a despolarizar el ventrículo, ¿sí? O como tal generar la actividad cardíaca. A estos focos, los cuales son diferentes
a los normales, como es el sinusal y el atrioventricular, se le llaman drivers. O sea, cualquier foco que no sea el sinusal o el atrioventricular o cualquier célula que esté teniendo una actividad marcapasos, además de estos dos, se van a llamar drivers. Entonces, ¿por qué puede aparecer un driver? Puede aparecer porque este foco de células, estas células, pueden tener una reducción del potencial diastólico máximo mucho más que la del nódulo sinusal. Por ende, tendría una frecuencia de descarga o una frecuencia mucho más grande que la del nódulo sinusal, ganándole, ¿sí? Porque el nódulo sinusal ya sabemos que es el marcapasos con mayor actividad, que es como de 60 latidos por minuto, y que pues gobierna como tal la jerarquía entre todos los focos. También se puede dar, cuando no hay una reducción del potencial diastólico máximo en esas células o en los drivers, se puede dar por isquemia o por bloqueo, ya que la isquemia y el bloqueo como tal, entre comillas, protegen la célula. ¿Y a qué me refiero con que protegen la célula? Lo que me refiero es que eso va a hacer que el impulso que viene, el impulso eléctrico que viene del nódulo sinusal, no va a llegar a estas células y por ende, aunque tengan poca actividad de corrientes Fonny, o poca frecuencia de disparo comparado con los marcapasos normales, como no les llega ningún tipo de actividad, entonces van a terminar ellos generando actividad al final. Y es por eso que se da la parasistolia. Como se puede ver aquí en el electro, hay dos tipos diferentes de despolarizaciones. Y aquí se vería uno, por ejemplo, pero aquí se vería otro. ¿Sí? Y en eso se basa la parasistolia, que van alternando como tal la actividad entre dos focos. Ahora, el automatismo normal tiene una característica que se llama supresión por sobreestimulación. La supresión por sobreestimulación es una característica que tienen las células cardíacas cuando dejan de ser estimuladas, de volver a un ritmo basal. ¿Y esto por qué se da? Porque en cuanto mayor sea la frecuencia cardíaca, mayor va a ser la concentración de calcio y sodio dentro de la célula, mayor va a ser la actividad de la bomba sodio-potasio TPasa, y por ende, todos esos factores juntos van a generar ciertas reacciones que van a hacer que el corazón se contraiga con menos velocidad, con menos frecuencia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la alteración del automatismo? Taquicardia sinusal, taquicardia auricular, ritmos de la unión acelerados, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular o auricular. En cuanto al segundo fenómeno de creación de impulsos anormales, sería la actividad desencadenada. Esta se da debido a postpotenciales. ¿Y qué es un postpotencial? Un postpotencial es otro potencial de acción o otra despolarización que se da justo cuando se está dando ya un potencial de acción o justo después. ¿Sí? Entonces hay postpotenciales precoces, los cuales serían los de la imagen A y los de la imagen B, que se dan en las fases 2 o 3 del potencial de acción. O hay postpotenciales tardíos, que se dan después de la repolarización en la fase 4, como se ve en la imagen C. Los postpotenciales precoces o early after depolarization se dan más comúnmente en células miocárdicas. ¿Y por qué se da esto? Porque realmente los postpotenciales precoces son un problema de que como ya se llegó al umbral, entonces como que hay cierta facilidad para que se despolaricen de nuevo las células, ¿sí? Malinterpreten como tal la señal del umbral y se vuelvan a despolarizar. También porque, bueno, entonces se da más comúnmente en las células miocárdicas porque estas son las que tienen la fase 2 de meseta y porque estas tienen menos canales rectificadores de potasio, ¿sí? Entonces, esto está asociado a la apertura del canal de calcio tipo L o corrientes entrantes de potasio. ¿Y por qué se da entonces? Esto se da porque hay un cierto equilibrio en los canales de membrana. En la fase 2, fase 3, cuando se está intentando repolarizar o cuando está en el periodo de meseta, hay mucha resistencia en los canales y hay un equilibrio. Entonces, si se rompe este equilibrio, al ya haberse pasado el umbral, se puede volver a despolarizar la célula haciendo que cualquier canal entre cualquier ion, como el calcio o potasio, a la célula y se despolarice de nuevo, ¿sí? Entonces, los postpotenciales precoces están vinculados a la prolongación del potencial de acción, o como se vería en el electro, la prolongación del QT. Entonces, las causas de los postpotenciales precoces van a ser siempre cualquier causa que prolongue el potencial de acción, como problemas de los canales de potasio, que son los encargados, como ya dije, de la repolarización, hipopotasemia, bradicardia, o, como ya veremos ahorita,
hay ciertos antiarrítmicos que prolongan el potencial de acción y por ende son capaces de crear pospotenciales precoces. Los pospotenciales tardíos son lo opuesto. Primero se dan después de la repolarización en la fase 4 y segundo son más comunes en ritmos rápidos y no son como tal dados por un problema de los canales de membrana, sino que están asociados a la acumulación de calcio intracelular o liberación espontánea de calcio en el retículo sarcoplásmico. O sea que ya es un problema más interno de la célula. Las causas son toxicidad por digitalíticos, que ya veremos más adelante, catecolaminas, hipercalcemia y ritmos rápidos. Y las consecuencias de los pospotenciales como tal van a ser extrasístoles, taquicardia ventricular, taquicardia auricular multifocal, taquicardia auricular y taquicardia inducida por digoxina, que es un digitalítico. Los pospotenciales tardíos pueden desencadenar mecanismos de reentrada que pueden terminar en taquicardias y ya hablaremos de los mecanismos de reentrada. Listo. Entonces, otra causa fisiopatológica de de las arritmias es la alteración de la conducción de impulsos. Bueno, primero tenemos los bloqueos a la conducción, que un bloqueo es cuando una región en el corazón es insensible a excitación eléctrica. El ejemplo que les puse, los bloqueos se clasifican en cuanto al grado de severidad, pueden ser primarios, que atraviesan con lentitud la zona de bloqueo, pueden ser secundarios, que no todos los impulsos atraviesan la zona de bloqueo, y terciarios, que ningún impulso atraviesa la zona de bloqueo. Ahora sí, el ejemplo que les puse ahí en el GIF es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 2. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una prolongación del estímulo a través del nódulo auriculoventricular. Entonces, como vemos en el GIF, ahí el nódulo sinoauricular envía las despolarizaciones, pero de 2 despolarizaciones solo pasa una. Esto se ve reflejado en el prolongamiento del intervalo PR. Ok, luego siguen los bloqueos unidireccionales y de reentrada. Estos son los mecanismos más frecuentes de arritmia cardíaca. Y bueno, ¿en qué consta? Lo normal es que un impulso del nódulo sinoauricular se propague hacia el nódulo auriculoventricular, hacia las de His y hacia las ramas. Y una vez que los ventrículos se han activado, el impulso se extingue, ya que no se va a encontrar nuevo tejido en condiciones de despolarizarse. Lo que sucede en un bloqueo unidireccional y de reentrada es que el impulso no se extingue después de haber activado el corazón, sino que excita fibras previamente despolarizadas. Para que pase un bloqueo unidireccional y de reentrada se deben cumplir 3 reglas. La primera, como ven en la foto de abajo, en la número 1, el bloqueo unidireccional de un impulso, debe haber un bloqueo unidireccional de un impulso en algún lugar. La segunda regla es que debe haber una lenta propagación del impulso sobre una ruta alterna. Y la tercera es que debe haber una reexcitación del tejido proximal al lugar inicial del bloqueo en la dirección, en la dirección retrógrada. ¿Sigue? Bueno, entonces otro ejemplo de bloqueo de conducción sería un bloqueo en la rama izquierda. En estos casos el septo se despolariza de rama de derecha a izquierda. Esto es contrario a lo normal porque pues no hay una vía para la despolarización del ventrículo izquierdo y busca vías alternas. Y otro ejemplo de un bloqueo unidireccional y de reentrada sería el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que consta en una vía anómala de conexión auriculoventricular ubicada en paralelo con la vía normal. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces sale la despolarización del nódulo auriculoventricular y como vemos en la imagen, esta sería un fenómeno ortodrómico que se despolariza el nódulo atrioventricular, va a su recorrido normal y llega a la conexión anómala y se genera un ciclo. La forma antidrómica sería al revés. Entonces se despolariza se despolariza el nódulo sinoauricular, pasa toda la aurícula, como primero se tiene que despolarizar toda la aurícula para garantizar el vacío auricular y que no se interrumpa con el vaciamiento ventricular. Llega primero la despolarización a la vía anómala antes que el nódulo auriculoventricular y se genera el ciclo otra vez. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los fármacos antiarrítmicos. Entonces, a grandes rasgos, los antiarrítmicos buscan deprimir el automatismo, es decir, tener un efecto cronotrópico negativo.
deprimir la velocidad máxima de despolarización, es decir, disminuir la pendiente de la fase cero, modificar la velocidad de conducción, alargar el periodo refractario para así evitar despolarizaciones atípicas y alargar el potencial de acción o disminuir la entrada de calcio. Entonces hay una clasificación que se llama Bowman y William, pero también hay otros antiarrítmicos. Entonces empecemos con los de Bowman y William. Siguiente, Camila. Entonces, para iniciar están los antiarrítmicos de clase 1, los cuales están dirigidos a bloquear los canales de sodio, es decir, afectan la pendiente de despolarización en la fase 0, por lo tanto logran una reducción de la velocidad de conducción de los tejidos con canales rápidos. Cardiomiocitos, que son los cardiomiocitos auriculares, ventriculares y fibras de Purkinje. Estos se dividen en tres clases, 1A, 1B y 1C, y pues de acuerdo a su cinética y a su efecto en la duración del potencial de acción. Los 1A son de cinética intermedia y, como ven, prolongan la duración del potencial de acción, la repolarización y los intervalos PR, QRS y QT. Los más usados son la procainamida, quinidina y disopiramida. Siguiente. Bueno, ahora en cuanto... Ah, no, eso es tuyo. Ah, sí, listo. Entonces, en cuanto a la clase 1A, las indicaciones son para taquicardias supraventriculares y ventriculares principalmente, extrasístoles y fibrilaciones tanto ventriculares como supraventriculares, además de flúter auricular. ¿Sí? Sin embargo, es principalmente para estas, las taquicardias supraventriculares y ventriculares. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los efectos adversos son una prolongación del QT, toxicidad cardiovascular e hipotensión. ¿Qué es lo que pasa? Como ya dijimos antes en arritmogénesis, cuando uno prolonga el potencial de acción, hay mucha más frecuencia de que hayan pospotenciales precoces. Y estos pueden generar como tal arritmias de reentrada, ¿sí? Debido a esto, esta clase es la más proarrítmica, sin embargo, también la clase 1A es la más proarrítmica de la clase 1. Dentro de los medicamentos de la clase 1A, una de las más usadas es la procainamida. Bueno, la procainamida tiene acciones depresoras directas sobre los nódulos sinoauricular y atrioventricular. Esto porque ralentiza el ascenso del potencial de acción al bloquear los canales de sodio. Y esto se ve reflejado en el electrocardiograma como una prolongación del QRS. Además, pues tiene una acción peculiar que simula la actividad de los clase 3 porque genera un metabolito llamado NAPA, que es una N-acetilprocainamida, y lo que hace es que prolonga la acción prolonga el potencial de acción por un bloqueo no específico de canales de potasio. Bueno, las vías de administración tienen una vía intravenosa, intramuscular y por vía oral. Tiene una semivía de 3 a 4 horas y requiere un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal, ya que el metabolito NAPA, el que es simulación de la clase 3, se elimina por vía renal. Tiene una dosificación de 12 miligramos por kilogramo a una velocidad de 0.3 miligramos kilogramo minuto, seguido de una de mantenimiento de 2 a 5 miligramos minuto cada 3 horas. Bueno, ahora en cuanto a la procainamida, esta se indica cuando hay supresión para suprimir y prevenir las taquicardias ventriculares. También para suprimir la fibrilación auricular y flúter. Este sería el fármaco de segunda elección. Y se indica también para los estudios electrofisiológicos, para estudiar la conducción atrioventricular en sospecha de alteración de la conducción latente, y enlentecer la taquicardia ventricular para que se pueda estudiar. ¿Cuáles son los efectos adversos? Hipotensión, deterioro de la insuficiencia cardíaca preexistente, bloqueo atrioventricular, insomnio, náuseas. Y en tratamientos prolongados, en la vía oral puede aparecer un síndrome de lupus sin afectación renal ni cerebral. También se puede dar fiebre, de hecho la procainamida es un ejemplo típico de fiebre medicamentosa, y alteraciones hematológicas, como la trombocitopenia. Listo. Entonces, ahora vamos con los 1B, que son de cinética rápida. También, como ven, afecta la pendiente de la fase 0, pero acortan el intervalo QT.
es decir, que disminuyen la duración del potencial de acción. Y los más usados son lidocaína, mesiletina y fenitoína. Bueno, ahora, su indicación es para arritmias ventriculares, sea extrasístoles, sea fibrilación o sea taquicardia ventricular, o arritmias inducidas por digitalíticos. Esto se da ya que no actúan bien en la aurícula y por ende actúan mucho mejor en el ventrículo y están indicadas para esto. Y los efectos adversos de la clase son bloqueo atrioventricular, extrasístoles ventriculares, neurotoxicidad y bradicardia e hipotensión. Ok, dentro del grupo 9, uno de los más usados es la lidocaína. Este tiene una baja toxicidad y una muy alta efectividad y asegura mayores efectos sobre el potencial de acción largos, sobre las células de Purkinje y ventriculares. Esto por un bloqueo rápido de los canales de sodio. En la farmacocinética nos encontramos que tiene una vía intravenosa, tiene un extenso metabolismo hepático de primer paso, por eso si se da por vía oral solo va a tener una disponibilidad del 3% y por eso solo es exclusivo por vía parenteral. Requiere un ajuste de dosis según la patología, entonces toca estar con mucho cuidado a ver qué paciente se lo damos, porque un paciente con insuficiencia cardíaca va a tener una disminución en el volumen de distribución y en el aclaramiento corporal total. Y en un paciente con alguna falla hepática va a tener una disminución en el aclaramiento plasmático y un aumento en el volumen de distribución. Además, este medicamento ha demostrado eficacia en arritmias asociadas a infarto y en taquicardias ventriculares y prevención de fibrilación ventricular post-cardioversión. La dosificación, bueno, la dosis de cargas de 150 a 200 miligramos en menos de 15 minutos y la de mantenimiento es de 2 a 4 miligramos minutos. Sí. Toca tener cuidado porque una de las contraindicaciones es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bueno, Sí. esta está indicada para la supresión de arritmias ventriculares, especialmente indicada en presencia de isquemia aguda, y los efectos adversos son en el sistema nervioso central visión borrosa, confusión, agitación, temblores, que se asemeja a una intoxicación etílica, e hipotensión y bradicardia. Listo. Y ahora los de clases 1C, que son de cinética lenta. Estos reducen la tasa de ascenso a través de la fase 0 del potencial de acción, disminuyendo la velocidad de conducción y prolongan levemente el periodo refractario. Prolonga el intervalo PR y el QRS, pero no tiene efecto sobre la duración del potencial de acción y la repolarización, así como lo ven ahí. Entre los más usados está la flecainida y propafenona. Y en cuanto a la clase 1C, se utilizan extrasístoles y taquicardias, fibrilaciones tanto ventriculares y supraventriculares, y control del ritmo en fibrilación auricular y flúter auricular. Los efectos adversos son proarritmogénesis, por eso no se usan en paro cardíaco, taquiarritmias ventriculares y falla cardíaca congestiva. Bueno, por lo general la clase 1 completa no se usa en pacientes con cardiopatías estructurales. Y esto también en pacientes con sistema de conducción alterado y tasa de eyección disminuye, ya que es la clase más proarrítmica. Bueno, y dentro de este grupo está la flecainida. Bueno, el mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio y potasio con lenta cinética de desbloqueo. Esto, bueno, va a generar una cortación en el potencial de acción en las células de Purkinje y se ve reflejado en el electrocardiograma como una prolongación del PR, QRS y QT. No tiene efectos antimuscarínicos, tiene una farmacocinética, bueno, se administra por vía oral, tiene una semivida de 20 horas, tiene una eliminación hepática y renal y la dosificación es de 100 a 200 miligramos cada 12 horas. Dentro de las contraindicaciones es cualquier paciente que tenga una patología estructural cardíaca, como una miocardiopatía, una valvulopatía o una insuficiencia cardíaca. La flecainida se utiliza para restaurar el ritmo sinusal en todas las taquicardias supraventriculares. También para la fibrilación auricular sin cardiopatía estructural. Este es el fármaco de elección. O con cardiopatía hipertensiva leve moderada. Los efectos adversos son hipotensión, deterioro de la insuficiencia cardíaca preexistente, bloqueo atrioventricular, hipotensión, deterioro de la
Y pues estos bloqueos son raros realmente en tratamientos de largo plazo. Vale, ahí, qué pena con ustedes, los voy a interrumpir ahí un segundito, con eso sacamos el grupo 1, ¿les parece? Y terminamos ahí con el grupo 1. Si bien esta clasificación pues es buena, creo que me parece, digamos que muy práctica, que le hace acordar a uno cómo actúan en términos generales los antiarrítmicos. Uno tiene que tener ciertas consideraciones, ¿cierto? Cuando uno habla del grupo 1, no solo esos medicamentos como ustedes han nombrado bloquean canales de sodio, sino que la cosa puede llegar a ser más compleja, porque algunos de estos medicamentos pues bloquean canales también de potasio y algunos también van a antagonizar receptores muscarínicos, y por eso es que van a variar sus efectos, sus reacciones adversas, porque uno diría, pero si todos bloquean los canales de sodio, ¿por qué digamos que esa diferencia dentro de los perfiles de seguridad? Entonces, para resumen, 1A y 1C van a actuar sobre el canal de sodio en estado abierto, ¿sí? O sea, sobre todo más, digamos que en la fase 0, por decirlo así, ¿sí? Canal de sodio abierto. Y adicionalmente, 1A y 1C van a disociarse lentamente, digamos que de ese canal. Y es por eso que 1A y 1C, sobre todo 1C, uno les tiene como precaución, y los de décimo semestre, los estudiantes de décimo semestre lo saben muy bien, que este tipo de antiarrítmicos está contraindicado en ciertas intoxicaciones como antidepresivos tricíclicos, porque tienden el riesgo de causar arritmias, empeorar las arritmias de estos pacientes, y es porque precisamente son más proarrítmicos. El 1B, como la lidocaína, digamos que es mucho, su perfil de seguridad es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el canal de sodio al cual ellos bloquean, lo bloquean en su estado que está inactivo, ¿sí? Entonces, digamos que bloquea más esos canales de sodio que están hacia la fase, digamos que 2, 1, 2, ¿sí? Y adicionalmente, digamos que el bloqueo que hacen es muy rápido, se disocia rápido del canal. El más usado en la clínica de todos esos es la lidocaína. Definitivamente no tenemos para, digamos que para manejo de emergencia los otros, sino está a la mano la lidocaína. Y sabemos también que la lidocaína es un anestésico local, precisamente también por ese bloqueo de canales de sodio. Cuando uno coloca lidocaína, que digamos sería como el que más uno se va a ver enfrentado, uno vigila dos cosas. Uno, la parte cardiovascular, y dos, la parte neurológica. ¿Por qué? Porque si de pronto uno se le va la mano, de pronto se equivocan en la infusión de lidocaína, ¿qué ha pasado? Entonces el paciente empieza a presentar primero síntomas neurológicos como si fuera cerebeloso, ¿sí? Un poco de disartria, ataxia, mareo, puede presentar algún evento sincopal, convulsiones. Entonces uno vigila esa parte neurológica, y lo segundo es la parte cardiovascular, porque puede pues causar lógicamente alteraciones de la conducción. Lo primero que tenemos que saber es que todo antiarrítmico es proarrítmico. Respecto ya a la clase 1A, entonces también hay algunas, digamos que especificaciones. Por ejemplo, lo que es quinina y sobre todo izapiramida tienen efectos anticolinérgicos característicos. Y eso es importante al momento de elegir en qué paciente yo voy a colocar este tipo de medicamentos, porque en un paciente, por ejemplo, que tenga glaucoma, en un paciente, por ejemplo, que tenga una hipertrofia prostática benigna, pues no le preferiría no empeorar un efecto anticolinérgico o tener un efecto anticolinérgico que me empeore el glaucoma o la hipertrofia prostática benigna. Y finalmente, pues yo les hago una pregunta.
Si estás bloqueando canales de sodio, sobre todo digamos que en la fase 0, está bloqueando, digamos que está alterando más como la despolarización ventricular. Pero tenemos una reacción adversa posible que es la prolongación del QT. Ustedes ya me respondieron, mejor dicho, los voy a responder. Eso se explica a por qué, a que tanto quinidina como procainamida como isopiramida van a bloquear también canales de potasio. Y es por eso que yo tengo que estar muy pendiente del intervalo QT. Interacciones importantes, sobre todo en general para tener en cuenta, CYP de 3 a 4, CYP 2 de 6. Entonces, si son inhibidores potentes de CYP 3 a 4, CYP 2 de 6, pilas con estos antiarrítmicos porque van a tener mayor riesgo de reacciones adversas, de toxicidad, de prolongación de QT y de torsión de puntas. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Listo, doctora, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con los de clase 2. Estos son simpaticolíticos, son bloqueantes de los receptores beta-adrenérgicos. Estos deprimen la pendiente de la fase 4 del potencial de acción, aumentando el periodo refractario efectivo. Disminuyen también el automatismo del nodo sinoauricular y auriculoventricular al disminuir las corrientes de AMP cíclico y calcio, es decir, que también tienen un efecto cronotrópico negativo. El intervalo PR con estos fármacos también se aumenta y el requerimiento de oxígeno disminuye también. Esto es importante porque hay arritmias que pueden producir infartos y también infartos que pueden producir arritmias, entonces pues también es un punto terapéutico que hay que manejar. Y bueno, los más usados son metoprolol, propranolol, esmolol, atenolol, timolol y carvedilol. Listo, en cuanto a la indicación para la clase 2 en general, está indicada para taquicardias supraventriculares principalmente, o sea, la taquicardia sinusal, nodo atrioventricular por reentrada, flúter auricular y fibrilación auricular. Sin embargo, esta clase también se usa para impedir la conversión de una taquicardia ventricular a una fibrilación ventricular. Los efectos adversos son insuficiencia cardíaca, bradicardia y broncoespasmo. Bueno, dentro de estos beta bloqueadores se encuentra el propranolol. Bueno, tiene efectos directos sobre la membrana y sobre el potencial de acción. Esto también porque bloquea canales de sodio y prolonga la duración del potencial de acción. La acción específica sobre el sino auricular es una ralentiza su automaticidad y en el atrioventricular disminuye la velocidad de conducción. Tiene efectos ionotrópicos negativos y bueno, una de sus acciones, de sus usos es en pacientes que han tenido infartos previos, esto porque en un infarto hay una destrucción de terminales simpáticas y va a haber un aumento del tono simpático en las zonas que siguen inervadas y no han sido destruidas por causa del infarto. Bueno, tiene una vía de administración intravenosa y por vía oral, tiene un metabolismo hepático del 90% por vía oral, tiene una semivida de 2 a 6 horas y pues también requiere un ajuste según la patología. La dosis de mantenimiento es de 10 a 40 miligramos cada 8 horas y la dosis de carga es intravenosa, 1 a 3 miligramos a 1 miligramo por minuto. Bueno, dentro de las contraindicaciones más importantes, pacientes con antecedentes con asma, con hiperreactividad bronquial e insuficiencia cardíaca severa. Sí. Este está indicado para la supresión y prevención de arritmias supraventriculares, de elección en las asociadas a hipertiroidismo o posoperatorio de cirugía cardíaca, también para controlar la respuesta ventricular en todos los tipos de taquicardias, ya flúter, fibrilación auricular, la supresión y prevención de taquicardias ventriculares, ya sea extrasístoles, o también se indica para tormenta arrítmica.
Los efectos adversos son hipotensión, deterioro de la insuficiencia cardíaca preexistente, aunque esta se puede evitar utilizando dosis muy bajas o haciendo incrementos progresivos, y también bradicardia sinusal y bloqueo atrioventricular. Y a nivel pulmonar puede generar crisis asmáticas y equivalentes asmáticos, impotencia y isquemia arterial periférica. Ahí de los betabloqueadores, pues realmente digamos que propranolol no hay intravenoso, ¿no? No tenemos intravenoso disponible, y realmente donde uno ve más de pronto el uso de propranolol, uno preferiría de pronto un betabloqueador, como ustedes dicen, ese contexto del paciente de pronto con una taquiarritmia en donde uno quiere manejar más respuesta ventricular, pero por ejemplo tiene lo de la tirotoxicosis, tiene hipertiroidismo, y ya por el hipertiroidismo pues uno sacaría ya de una, idealmente, la amiodarona. Entonces digamos que es más como en ese contexto. Pues el metoprolol de pronto sí se utiliza más en la práctica clínica en cuanto a ese efecto de pronto antiarrítmico, más que el propranolol, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, ahora continuaremos con los de clase 3. Estos son bloqueantes de los canales de potasio, y estos prolongan la duración del potencial de acción, aumentan el periodo refractario efectivo, como ven, y afectan la fase 3 más que todo, pues porque afectan los canales de potasio, tanto en canales lentos como rápidos. Y los más usados está la amiodarona, ibutilide, dofetilide, bretilio y sotalol. En cuanto a la indicación general para la clase 3, este está indicado para taquicardias de reentrada supraventriculares, Wolff-Parkinson-White y taquicardias ventriculares, en especial la amiodarona, de la cual ya hablaremos más adelante. Los efectos adversos son que puede inducir potenciales tempranos por la reducción de corrientes repolarizantes de potasio, y puede causar torsade de Pointes, taquicardia ventricular, ¿sí? Este no se usa en pacientes que ya de por sí tienen esta arritmia, y la amiodarona se suele usar en pacientes con cardiopatías estructurales, a diferencia de la clase 1, cuando no se puede utilizar la clase 1. Por lo general se va a utilizar amiodarona cuando tienen cardiopatías estructurales. Bueno, en la amiodarona, dentro de la clase 3 encontramos la amiodarona. Aumenta la duración del potencial de acción, como dijo mi compañero, bloquea canales de potasio, y además bloquea canales de sodio inactivos. También puede generar un control cronotrópico negativo porque bloquea canales de calcio que disminuyen la frecuencia cardíaca y la conducción en el nódulo atrioventricular. Se encuentra por vía de administración intravenosa y vía oral. Tiene un metabolismo hepático que genera un metabolito que es la desetilamiodarona, y tiene una semivida de 3 días. Este medicamento tiene algo peculiar, que se deposita, digamos, en el corazón, se deposita de 10 a 50 veces más que en plasma. En el pulmón también se puede depositar, puede generar fibrosis pulmonar si se tiene una dosis mantenida de más de 200 miligramos. En la piel también se acumula en la piel, puede generar fotodermatitis y puede afectar la conversión de T4 a T3, hormonas tiroideas. Tiene una semivida larga de 3 a 10 días, y si se tienen dosis de mantenimiento se pueden generar depósitos de 1 a 3 meses. Se utilizan dosis bajas efectivas para mantener el ritmo sinusal. La dosis de mantenimiento es de 200 a 400 miligramos diarios, y la dosis de carga es intravenosa de 1 a 3 miligramos a 1 miligramo minuto. La amiodarona se usa para la conversión del ritmo sinusal de
Ah, ok. Para la conversión de una fibrilación auricular a ritmo sinusal. También para la interrupción y profilaxis de otras taquicardias supraventriculares y de arritmias ventriculares malignas. Y para tormenta rítmica. Este es el fármaco de elección. Los efectos adversos son proarritmia, torsades de Pointt, hipotensión, sobre todo si hay una infusión rápida intravenosa, deterioro de insuficiencia cardíaca preexistente, disfunción sinusal y bloqueo AB. Cuando hay administración prolongada, además de las anteriores, hay hiper o hipotiroidismo, alteraciones pulmonares, gastrointestinales, cutáneas, neurológicas, oculares y disfunción hepática. Entonces de la clase 3, realmente de esa clase 3 en Colombia solo tenemos ahí la amiodarona. Entonces, como ustedes dijeron, pues se prefiere cuando ya hay deterioro de la función ventricular y como tiene tanta, pues como es tan lipofílico, el volumen de distribución es altísimo, la vida media es altísima, es por eso que se deposita tanto en tejidos, porque es muy, muy, muy lipofílico. Y adicionalmente llama la atención que digamos que su estructura se parece al yodo, tiene yodos. Y por eso es que se parece también a las hormonas tiroideas y eso hace que se acumule, digamos que en tiroides y cause tantas alteraciones tiroideas que no siempre es hipertiroidismo, también puede ser hipotiroidismo, uno puede tener de cualquier alteración tiroidea con la amiodarona. Y también, como ustedes muy bien dijeron, se deposita también a nivel de pulmón, de ojos, de piel. Entonces, uno tiene que advertirle al paciente que estando con amiodarona, uno tiene que ponerse protector solar y utilizar ropa, o sea, tratar de evitar el sol, cubrirse del sol, porque aumentaría el riesgo de esa fototoxicidad en donde el paciente, digamos que toma más bien como una coloración medio violácea y sobre todo es en esas zonas que están expuestas al sol. Entonces uno tiene que advertir eso al paciente. 2, uno debería tomar a todos los pacientes pruebas de función tiroidea, idealmente cada 6 meses, que poco se hace, digamos que sabemos las reacciones adversas, pero no hacemos con frecuencia, digamos que la monitorización. Y acá, idealmente, uno debería hacer pruebas de función tiroidea cada 6 meses. Uno tendría también que hacer pruebas de función hepática cada 6 meses porque a veces se acumulan a nivel hepático y hacen la hepatotoxicidad. Uno debería idealmente mandar a los pacientes a oftalmo periódicamente porque pues hacen neuropatía óptica y hacen depósitos corneales como ustedes bien lo dijeron. Y como existe ese riesgo de neumonitis, pues uno debería tomar una radiografía tórax basal e idealmente evaluar qué tan frecuentes se hacen los controles radiológicos y si un paciente ya empieza con síntomas pulmonares, uno debe empezar, aparte de la radiografía, si uno ve, digamos, que tiene infiltrados intersticiales, uno debería ya entonces hacer pruebas de función pulmonar y remitir a neumología y dentro de los diagnósticos diferenciales tener en cuenta que puede ser una neumonitis secundaria a la amiodarona. La otra cosa que iba a decir es, me dejas ver otra vez, perdóname, la dosis de amiodarona que colocaste. Ahí, digamos que la amiodarona la podríamos tener como en 3 contextos. El contexto del paciente que está con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular sin pulso, que en ese caso las dosis ya sabemos que son 300 miligramos IV así en bolo y luego uno sigue, podría dar pues digamos que el bolo adicional de 150 miligramos, perdónenme, y después la infusión de 1 miligramo minuto.
Ese es cuando es taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es cuando tenemos, por ejemplo, una taquicardia ventricular pero con pulso. En ese caso, pues ya no nos vamos con la carga de 300, sino de 150 miligramos, ¿cierto? Y seguida por la infusión de 1 miligramo minuto, por digamos que las siguientes 6 horas. Es la administración intravenosa. Y el otro escenario es cuando yo administro la amiodarona por vía oral, que ya por vía oral las dosis cambian radicalmente, las tabletas tienden a ser como de 200 miligramos, entonces la dosis varía de 200, 400 miligramos día, como dosis de mantenimiento, ¿listo? Si no doy una carga, digamos, ya me dará una oral. Entonces, para tener en cuenta esas dosis, la amiodarona es súper importante porque es uno de los antiarrítmicos más utilizados en la práctica clínica. Listo, doctora, Gracias, gracias. doctora. Bueno, A ustedes. ahora los de clase 4, que son los bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos, es decir, los canales de calcio del músculo cardíaco. Estos enlentecen la conducción en el nodo auriculoventricular, es decir, la fase 4, y aumenta el periodo refractario efectivo. Aumenta el intervalo PR también. Por lo tanto, también tienen un efecto cronotrópico negativo. Y en los cardiomiocitos musculares se bloquea completamente la fase 2 porque se bloquean los canales de calcio y ya no habrá, pues ya no habría meseta. Los más usados son verapamilo y diltiazem. Bueno, en cuanto a la indicación para la clase 4 general, sería que se usa principalmente para la taquicardia paroxística supraventricular. También se puede utilizar en la fibrilación infraauricular como fármaco para controlar el ritmo. Los efectos adversos de la clase sería bradicardia, bloqueo atrioventricular y edema en extremidades. Ok, dentro de... No me cambió la diapositiva. Bueno, dentro de los bloqueadores de canales de calcio está el verapamil. Tiene una acción cronotrópica negativa hipotensora, esto porque los nódulos sinauriculares y ventriculares dependen del paso de calcio a través de los canales lentos. Entonces va a generar, y bueno, y se bloquean los canales de calcio tipo LK. Dentro de la farmacocinética nos encontramos que tiene una pues, vía de administración intravenosa y vía oral. Tiene metabolismo hepático. Las medidas de 3 a 7 horas. Creo que eso se quedó en la diapositiva pasada. Y bueno, tiene una peculiaridad que este medicamento es capaz de restaurar el ritmo sinusal normal en pacientes con taquicardias supraventriculares paroxísticas, incluyendo el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y las dosis de mantenimiento van de 40 a 120 miligramos cada 6 a 8 horas. Y la dosis de carga es intravenosa de 5 a 10 miligramos por intravenosa. Esto es una contraindicación que es importante, es en pacientes con bloqueos auriculoventriculares de segundo o de tercer grado. Sí. Listo, el verapamilo está indicado para la supresión y prevención de taquicardias supraventriculares, entonces el fármaco de elección. Control de la frecuencia ventricular en taquicardia fluterofibrilación auricular y supresión de algunas formas raras de taquicardia ventriculares. Los efectos adversos son hipotensión, bradicardia sinusal, bloqueo AB, sofocos y mareo. El tratamiento crónico también genera estreñimiento, que es lo más frecuente, náuseas, distensión abdominal, edemas, vértigo, ginecomastia y prurito. Ahí nosotros, pues verapamil lo tenemos fácilmente disponible por vía oral, por vía intravenosa casi no tenemos, los registros, tuvimos en algún momento disponibilidad en Colombia, pero los registros, la mayoría están vencidos, los registros sanitarios, y pues hay algunos en trámite de renovación. Entonces no es tan fácil que tengamos verapamilo intravenoso, pero pues sí hay verapamilo oral. Para tenerlo en cuenta. Y quería preguntarles, pero no a ustedes, sino a alguien
de quien nos acompaña. ¿Por qué los calcioantagonistas no dihidropiridínicos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre calcioantagonistas no dihidropiridínicos y calcioantagonistas dihidropiridínicos? ¿Y por qué solo un grupo de esos dos se utiliza como antiarrítmico? Porque los no dihidropiridínicos tienen acción en el músculo cardíaco y en el músculo liso. En cambio, los otros solo tienen el músculo liso. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasaría con la frecuencia cardíaca en general con los dihidropiridínicos? Tiende a disminuir, no, a aumentar. Exactamente, aumentan. Entonces, es importante que uno tenga claro eso, gracias Luisa. Los dihidropiridínicos tienen efectos sobre todo es a nivel de músculo liso, o sea, vasodilatan. Como vasodilatan, ¿sí? Pueden causar, disminuyen tensión arterial y van a aumentar la frecuencia cardíaca por taquicardia refleja. Entonces ellos tienden a causar taquicardia refleja. Mientras los no dihidropiridínicos, realmente su efecto mayor es inotrópico, cronotrópico negativo, y el efecto sobre el músculo liso es mucho menor. Entonces ellos no son tan buenos vasodilatadores, no son tan buenos antihipertensivos, pero sí están dentro de los antiarrítmicos. Es importante, pues digamos que tener esa diferencia. Vale, gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces ahora también hay otros fármacos que no están dentro de la clasificación de Bowman y William. Estos inhiben, bueno, vamos a iniciar con los digitálicos. Estos inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa, aumentando la concentración intracelular de sodio, lo que permitiría el intercambio con el calcio, provocando inicialmente un efecto inotrópico positivo. Esto también aumenta el tono vagal del nodo sinusal y auriculoventricular y por lo tanto tendrá un efecto cronotrópico negativo también. Y pues entre otras cosas tiene un efecto diurético. Bueno, en los niveles terapéuticos habituales, los digitálicos como la digoxina, digitoxina o cedilanit no afectan de forma significativa el potencial de membrana y su efecto electrofisiológico está mediado por el aumento del tono vagal, disminuyendo pues el automatismo. Sin embargo, en concentraciones mayores, el fármaco empieza a producir cambios electrofisiológicos, puesto que disminuye la velocidad de ascenso en la fase 0 y también la velocidad de conducción. Además, vuelve más negativo el potencial de reposo, por lo tanto, el automatismo en estas dosis sube. Y pues estos cambios en la velocidad de conducción facilitan arritmias por reentrada. Y en niveles máximos, si quieres señalar ahí, Camilo, el nivel máximo, el potencial de reposo se altera completamente, con potenciales de acción insuficientes para una despolarización completa. Siguiente. Listo. La indicación va a ser principalmente para arritmias auriculares. Y el problema con los digitalíticos es que como están inhibiendo la función de la bomba sodio-potasio ATPasa, esto va a fomentar la liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico. Y como vimos, los pospotenciales tardíos se dan debido a problemas de calcio intracelular o de liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico. Por ende, los digitalíticos generan pospotenciales tardíos, los cuales pueden desencadenar arritmias. Bueno, dentro de los digitálicos tenemos la digoxina. Este efecto es proporcional a la dosis y tiene un efecto inotrópico positivo. La vía de administración se encuentra por intravenosa y bioral, tiene una eliminación renal y tiene una semivida de 36 horas. Esto va a repercutir en las dosis de mantenimiento, que se tiene que calcular el porcentaje de reservas corporales que se pierden cada día por la eliminación. Y bueno, pues también tenemos una administración rápida que es de 750.500 microgramos dosis única por vía oral, o una administración lenta que son 750 microgramos diariamente por una semana. Y la digoxina está indicada para la supresión de la taquicardia paroxística supraventricular.
y el control de la frecuencia ventricular en fibrilación, flúter y taquicardia auricular. En ambos es el fármaco de primera elección si la función ventricular está deprimida. Los efectos adversos son intoxicación de digitalíticos, la cual causaría síntomas gastrointestinales, neurológicos como parestesias, confusión mental, visión coloreada, y algunos signos en electrocardiograma como taquicardia auricular, excesivo control de la frecuencia ventricular y bloqueo AV. Ahí es digitálico, ¿no? Eso, Digitálico siempre. sí, bueno, No, tranquilo, pero pues es bueno que lo sepas. sí. La digoxina, como siempre de pronto hemos nombrado, es un medicamento con estrecho margen terapéutico. Eso hace que las dosis terapéuticas estén muy cercanas a las dosis donde ya empieza a haber toxicidad. Los niveles terapéuticos son muy cercanos a aquellos que ya empiezan a hacer toxicidad. Es por eso que idealmente uno debería en un paciente que está con digoxina, que gracias a Dios cada vez es menos el uso, pero un paciente que está con digoxina uno debería hacer niveles para evaluar que no esté fuera del rango, pues lógicamente superior. Los pacientes que son más sensibles a hacer esa toxicidad por digoxina son pacientes que tengan falla renal, son pacientes que tienen hipotiroidismo, son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, son pacientes que tienen enfermedad pulmonar, o sea, son los pacientes que típicamente, por ejemplo, tienen una FA con falla cardíaca y están con digoxina. O sea, el típico paciente con digoxina es el paciente que tiene riesgo de hacer toxicidad. Entonces, uno debería vigilar los niveles. ¿Y cómo se manifiesta esa toxicidad? Pues se manifiesta primero porque el paciente empieza a tener muchas alteraciones gastrointestinales, de náusea, vómito, diarrea. Y posteriormente, como tú lo nombrabas dentro de los eventos adversos que hacen parte también de la toxicidad, empieza a presentar alteraciones neurológicas. Esas alteraciones neurológicas pueden ir, pues digamos que de agitación, de delirio, y las alteraciones visuales, que esas alteraciones visuales, lo que se ha descrito dentro de todo lo visual son las antopsias. Entonces realmente esa visión coloreada es que ven las cosas como si tuvieran halos amarillos. O estuvieran rodeados de halos amarillos, esas son las antopsias. Algunos pacientes con toxicidad aguda pueden hacer hipercalemia y confunde cuando llega un paciente con intoxicación aguda por digoxina, porque el paciente llega con hipercalemia, tiene alteraciones electrocardiográficas con una arritmia y uno perfectamente puede pensar que esa arritmia, esa alteración de la conducción es secundaria a la hipercalemia que tiene ese paciente. ¿Y cómo va a manejar esa hipercalemia? ¿Cómo la manejarían ustedes? Cuando piensan que es un paciente con hipercalemia y tiene un compromiso cardíaco por la hipercalemia, ¿qué medicamentos le colocan? Un estabilizador de membrana, gluconato. Ok, gluconato de calcio dentro de uno, listo, ya hablamos de eso. ¿Qué otra cosa le vamos a colocar de pronto a esa hipercalemia que pensamos que ya está produciendo alteración? También como salbutamol, insulina. Exactamente, ¿cierto? Salbutamol, insulina, secuestrador de resina. Muy bien. El problema es que acá en la intoxicación por digoxina está totalmente contraindicado el gluconato de calcio. Está totalmente contraindicado. Entonces, ese es un problema. ¿Y por qué estaría contraindicado el calcio acá? El mecanismo de acción de la dioxina. Sí, exactamente. La digoxina está aumentando la concentración de calcio intracelular. Está altísima la concentración de calcio intracelular. Entonces yo voy a empeorar el problema administrando calcio. Entonces, pues es algo que hay que tenerlo en cuenta, tener el antecedente. Si un paciente está con digoxina, ya con hipercalemia, tendrían que descartar que no sea toxicidad por digoxina antes de colocar el calcio. Julián.
Hola doctora, qué pena. ¿El carbón activado podría ayudar con la intoxicación por sobredosis de digoxina? Pero si es aguda, ¿sí? Si es pues por vía oral y es una toxicidad aguda. Porque es que también el problema con la digoxina es que la mayoría son intoxicaciones crónicas. Cuando no son intoxicaciones accidentales o intentos de suicidio, son intoxicaciones crónicas que también puede pasar. Y en ese caso son dosis que crónicamente yo he tomado más altas y me hicieron unos niveles terapéuticos altos, porque yo tenía, por ejemplo, falla renal, y esa toxicidad crónica también me genera problemas neurológicos y cardiovasculares. Y en ese caso no sería útil el carbón activado porque no fue una ingesta aguda de grandes tabletas, digamos que un número de tabletas altas de digoxina. Entonces, en intoxicación aguda serviría dentro de la primera hora después de la ingesta. Incluso podría uno irse un poquito más allá, dado que tiene circulación enterohepática la digoxina, pero en una intoxicación crónica no sería de utilidad. Gracias, doctora. A ti. Bueno, ya el último fármaco del que vamos a hablar es la adenosina y este actúa en el receptor de purinas. Este bloquea completamente la conducción del nódulo auriculoventricular, hiperpolarizando la membrana al aumentar las corrientes de potasio. Esto hace que se interrumpan las vías de reentrada del nódulo auriculoventricular. Y bueno, tiene un efecto dromótropo negativo. Bueno, la adenosina tiene una vía de administración intravenosa. El metabolismo es intracelular en el tejido endotelial vascular y tiene una semivida menor de 10 segundos. Entonces, por esto, cuando se va a aplicar, se le pide al paciente que levante el brazo para que llegue lo más rápido que se pueda al corazón. Bueno, la primera dosis es 3 miligramos bolo intravenoso rápido. La administración tiene que ser menor a 2 segundos. En caso de que no funcione, se pasa una segunda dosis de 6 miligramos por el bolo. Y si en caso de que no funcione la segunda, se le da una tercera de 12 miligramos. Bueno, contraindicaciones, hipersensibilidad a la adenosina, bloqueos auroventriculares de segundo y tercer grado y enfermedades en el nódulo sinoauricular. Está indicado para pacientes con taquicardia paroxística supraventricular, incluyendo la asociada con el síndrome Wolff-Parkinson-White. Los efectos adversos son rubor, disnea, náusea, dolor torácico, cefalea, sensación de muerte inminente. Raramente puede inducir fibrilación auricular y es especialmente peligrosa en presencia de Wolff-Parkinson-White. Ok, bueno, ya para terminar, entonces vamos a hablar de las guías de manejo. Entonces, estas son las de tratamiento agudo. Si el paciente tiene una taquicardia sinusal, de primera elección tendremos a los beta bloqueantes y luego, si no, tendremos al verapamilo. Si el paciente tiene una extrasistolia supraventricular sintomática sin cardiopatía de base, pues tendremos de primera elección también a los beta bloqueantes. Y si tiene cardiopatía, también a los beta bloqueantes. Como segunda línea en los de sin cardiopatía tenemos a la flecainida y propafenona y con cardiopatía la amiodarona. En pacientes con taquicardia de QRS estrecho en presencia de Wolff, Parkinson, White. Como primera elección tenemos al verapamilo, o a la adenosina, a la flecainida. Y bueno, y que en segunda línea tenemos a la propafenona y al esmolol. Bueno, en pacientes con flúter auricular, aunque la frecuencia de éxito es baja, si no tiene cardiopatía estructural, ibotilide, y de segunda línea, flecainida, propafenona y amiodarona. Si tiene cardiopatía estructural, amiodarona y luego propafenona. Y si se opta por control de la frecuencia cardíaca, aunque acá toca considerar necesidad de pues de anticoagulantes. Como primera elección tenemos a los beta bloqueantes y en segunda línea al verapamilo.
En pacientes con fibrilación auricular sin cardiopatía estructural, tenemos de primera elección a la flecainida y propafenona. Pueden ser administradas tanto vía oral o, bueno, sí, o venosa. Para el resto de fármacos y situaciones, pues se indica pues, más adelante en las guías. Y de segunda línea, pues tenemos a la amiodarona. En fibrilación auricular con cardiopatía hipertensiva, de primera elección tenemos a la flecainida, luego, y pues, o propafenona, y de segunda línea también a la amiodarona. Con cardiopatía estructural, primero es la amiodarona y luego la propafenona, y si se opta por control de la frecuencia cardíaca, también toca pensar en anticoagulantes. Como primera elección tenemos a los beta bloqueantes y luego al verapamilo. Y en pacientes con taquicardia de QRS ancho, si es supraventricular, adenosina, iniciando, y luego procainamida. Si es ventricular, procainamida y luego amiodarona. Y si no se sabe, pues se inicia con adenosina. Y en la extrasistolia supraventricular sintomática, sin cardiopatía y con cardiopatía, ambos inician con beta bloqueantes, pero si no tiene cardiopatía, se continúa con propafenona, y si tiene cardiopatía, luego con amiodarona. Y en taquicardia ventricular, eh, se- si tiene antecedente de infarto agudo al miocardio o isquemia activa, como primera elección tenemos a la lidocaína y en segunda línea a la amiodarona. Y si tiene infarto previo o miocardiopatía, procainamida y luego amiodarona. Muy bien, de verdad los quiero felicitar por la charla. Los antiarrítmicos no es un tema sencillo, no es el más sencillo en general de la fármaco, y ustedes lo quisieron abordar incluso desde el segundo semestre, que me parece más difícil aún. Entonces, felicitaciones, lo hicieron muy bien. Exactamente, la manito, los aplausos. Es un tema que me parece que está todavía volando un poquito y que necesitamos reforzar durante los semestres. Entonces, me parece que es un tema que uno debería ver las bases, si bien en segundo, porque está viendo uno en la fisiología cardiovascular, debería verse con puntos y comas. Yo creo que en décimo sería un buen nivel, o en séptimo como mínimo, porque requiere de mucho, ya requiere de haber visto la patología cardiovascular al paciente con FA, para que sea más fácilmente digerible y ameno. Entonces, de verdad,